Martes 29 de octubre, lección número 5, el testimonio de los samaritanos, para memorizar. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, danos el agua de la vida en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a nuestros amigos que nos escuchan que se suscriban a este canal de YouTube Ramón Romero, le den clic a la campanita para recibir todos los mensajes que grabamos, como escuela sabática, sermones, preguntas y respuestas, etc. Hágalo. Para hoy martes, Señor, dame esa agua. Esta mujer pertenecía a una casta repudiada por los judíos, los samaritanos. Y al principio del estudio el sábado hablamos del origen de los samaritanos y por qué los judíos despreciaban a los samaritanos. Tanto es que la Mishnah, el libro explicativo de la palabra del Antiguo Testamento, hablaba de que ni siquiera un hombre debía hablar con una mujer, porque eso mostraba irrespeto a su dignidad como hombre. Porque las mujeres en los días de Jesús tenían poco valor, por no decir ninguno. Tan cierto es que rara vez la mayoría de las mujeres que se mencionan en el Antiguo Testamento no sabían leer. Es más, todavía hoy en las sinagogas hay dos hileras de bancos. Los bancos de la derecha son para los varones, los de la izquierda para las mujeres y los niños. Hasta ahí ha llegado esa discriminación. Pero Jesús no conoce la discriminación, porque Jesús era y es esencialmente Dios. Vemos que Jesús camina 30 kilómetros y se sienta en el pozo de Jacob. Se siente con hambre, con sed y débil. Y él se sienta a esa hora, y déjenme decirles, las mujeres buscaban agua en la mañana o al atardecer. Es decir, esa mujer fue al mediodía a buscar agua, huyendo al desprecio de la sociedad que la adversaba, primero como samaritana y segunda porque era una mujer de dudosa reputación, era idólatra y era una mujer que tenía varios maridos y su vida, su reputación estaba en el suelo y nadie quería juntarse con ella. Por eso es que ella aparece al mediodía y no aparece en la mañanita ni al atardecer. ¿Por qué? Huyéndole al comentario y a la murmuración de las mujeres que iban a buscar a esas horas agua. Ese pozo, como ya dijimos, tenía más de 90 pies, estamos hablando de 30 metros de profundidad. No era un pozo manantial, sino era un pozo que aguas del subsuelo caían y formaban lo que conocemos como el pozo de Jacob, que fue quien hizo ese pozo para evitar fricciones, según la historia del Antiguo Testamento, de los trabajadores de Jacob y los demás.
Ahora Jesús se sienta después de caminar 30 kilómetros, lógico, al mediodía, con hambre, con sed, se sienta allí. Pero dice que esta mujer estaba sacando agua. Esta mujer recorrió aproximadamente 2 kilómetros para ir a buscar agua. Y Jesús recorrió 30 kilómetros para llegar al sitio, al pozo de Jacob. Jesús era rabí. Y según la Mishnah, un rabino no podía hablar en público con una mujer porque eso significaba el fin de una buena reputación, o sea, era una persona despreciable ante la sociedad. Pero Jesús no le importa la casta. La gran diferencia que había entre un judío y un samaritano estaba basado en ciertas creencias religiosas, porque los samaritanos adoraban a Jehová, pero también adoraban a los ídolos. Y los judíos habían aprendido durante los 70 años de cautiverio babilónico de cuán dura es la idolatría que los llevó al cautiverio por ese tiempo, y cuando regresan usted no ve a un solo judío adorando a un ídolo, porque habían aprendido la lección. Entonces, cuando un judío se encontraba con una samaritana o con un samaritano, decía, este es un perro infiel porque es idólatra, él hace todos los actos impúdicos, y este hombre, yo tengo que huirle como el diablo a la cruz. Y miren, no aceptaban ningún regalo de un samaritano judío. La vía más corta para llegar a Jerusalén era pasando por Samaria. Yo prefería dar una vuelta por Perea, que eran muchos kilómetros, más del doble de la distancia, para no pasar por territorio samaritano. Pero Jesús es el Salvador del mundo. Y Jesús simpatiza con personas. Dios ama a las personas porque Él las creó a imagen y semejanza de Él. Es como un padre o una madre. Ningún hijo es malo para una madre. Yo recuerdo a una madre que le mataron su hijo y dijo a la policía, mi hijo no era malo, y era un delincuente, acababa con medio país, robó muchísimo, asaltó, hizo de todo lo malo. Sin embargo, esa madre, cuando esa madre decía, no me maten mi hijo, que mi hijo no es malo, porque para una madre ningún niño es malo, sino travieso o extraviado. Dios no es indulgente, pero Dios es un Dios que le duele cuando un hijo suyo muere o cuando un hijo se descarría. Y entonces Él va como padre amante, que el amor de Dios es mayor al amor de una madre, y busca a su hijo o a tu hija. Y esa mujer, aunque era pagana, aunque era idólatra, era hija de Dios. Y hermanos, Jesús pide a una idólatra despreciada por la sociedad, dame de beber. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Tratando de ganarse esa alma para el reino de los cielos. Y me gusta la forma en que Jesús hablaba, porque Jesús presentaba la verdad de una forma tal que la dejaba para siempre entretejida con los más altos y santos recuerdos y simpatía de sus oyentes. Él le mostraba interés a la persona.
enseñaba a la persona de tal forma que la hacía sentir realmente útil, valiosa. Él elevaba la moral, él elevaba la autoestima a la persona, o la estima a la persona. Y por eso es que a esta mujer despreciada por todos los judíos, un judío, rabino o rabí, le habla para decir: tú eres útil para mí. Y tu utilidad no es solamente hablar, sino pedirte un favor, que soy yo el que te tengo que dar algo. Sin embargo, tú me la vas a dar a mí, porque tú me eres útil en el mensaje que quiero enseñar a través de este incidente. Y dice: ¿cómo tú, siendo judío, dice la mujer, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan comenta: porque los judíos no se relacionan con los impíos. Los samaritanos eran impíos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, el don de Dios es Cristo. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Una mejor traducción es agua que no esté estancada como la del pozo. Un agua que esté fluyendo, corriente, para que no se contamine. Entonces la mujer le dice: Señor, tú no tienes con qué sacarla, porque ese hoyo es muy hondo, son más de 90 pies. ¿Cómo tú vas a sacar el agua? ¿Con qué cántaro? ¿Con qué? Ella pregunta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Fue por vía de José, hijo de Jacob, que heredó el pozo. Entonces, los samaritanos se creían descendientes de José, el hijo menor de Jacob, y en consecuencia con derecho a ese pozo donde ella estaba sacando agua. Y entonces respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque es un agua natural. Pero el agua que Cristo está ofreciendo a la mujer es un agua sobrenatural. ¿Y qué es esa agua? El Espíritu Santo, que es un agente sobrenatural que sacia con abundancia y disminuye la sed y el hambre. Para muestra un botón: ¿cuántos días duró Moisés en el monte Sinaí? 40 días. ¿Comió? No. ¿Bebió? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sustenta a aquel que la vive y la predica. Dice aquí: más el agua, el que beba del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí Jesús comienza a despertar la atención de esta mujer en la conversación. Entonces la mujer le dice: Señor, dame de esta agua. Y es que está pidiendo el agua para que no tenga que volver a buscarla. Amigo, ¿sabe? Dios tiene agua abundante para tus hijos. Hay cosas que tú pides a Dios que Él nunca te la va a dar porque no te conviene. Pero hay cosas que tú le pides a Él que Él te la da enseguida. Hay dos cosas que Dios te da enseguida. Primero, el perdón. Se lo responde de una vez. Cuando tú pides perdón, Dios te contesta de una vez. Y segundo es: dame el Espíritu Santo. Te lo da enseguida, porque te faculta para tú vivir una vida en armonía como se vive en el cielo. Por eso la mujer dice: Señor, dame de esa agua, del agua que no se agota, el agua de la vida, que es el Espíritu Santo, que me va a guiar a Cristo, que es el Mesías.
Que Dios nos bendiga. Mañana miércoles, la revelación de Jesús, miércoles 30 de octubre.